¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos hoy día. Soy Pamela Ruiz, estoy en el programa Café Esotérica vía Radio TV Holística.com. Bueno, aquí estoy acompañado de un gran amigo ya de la casa, que es Segundo Villanueva. Creo que no tiene mucho, ya ustedes lo están viendo desde Televisión Holística, ustedes ya lo conocen, pero bueno, de todas maneras, para las personas que recién se conectan al mundo holístico, les comento que Segundo Villanueva es el presidente de la Escuela Biodanza del Perú. Cuando estaba, antes de comenzar el programa, un poco le comencé a preguntar cuáles fueron los inicios de Segundo en este mundo de la biodanza, y me quedé sorprendida porque me estaba contando que la descubrió y comenzó a practicar desde el año 80. Estamos hablando de ¿qué? ¿30 años? 30 años. Bienvenido Segundo. Así es, de todos esos años practicando biodanza, primero haciendo biodanza para nuestro propio desarrollo personal, nuestro propio enriquecimiento terapéutico, la sanación interna que necesitábamos, y luego apasionados, habiendo descubierto la disciplina que nos parecía que era la disciplina del próximo milenio. Entonces, formándonos para ello, hemos tenido la oportunidad de formarnos con los representantes del movimiento de biodanza, su creador, que empezó a llegar a partir del año 86, y todos los presidentes de la Asociación Latinoamericana de Biodanza empezaron a venir al Perú. Tú me estás comentando que había sido Rolando Toro Nieto. No, Rolando Toro Araneda es el creador de la biodanza. Y él llegó por primera vez al Perú en el año 86, cuando el grupo de estudiantes de biodanza nos pusimos en contacto con él y lo trajimos para que pudiera formarnos, capacitarnos, entrenarnos, y se convirtió de un interés puramente intelectual, cognitivo, de un enriquecimiento más estrictamente profesional, se convirtió en un estilo de vida, en un motivo de vivir, en un inspirador para un movimiento que hoy está por todo el mundo, y tenemos la satisfacción que nuestros profesores andan ahora por el mundo, formados en Perú, andan por el mundo llevando la biodanza por los 5 continentes. Pero me gustaría saber un poquito, porque en eso me quedé. Tú me comentabas de que tú, antes de encontrar la biodanza, tú te dedicabas a ver, cuéntanos, ¿a qué te dedicabas justo antes de conocer la biodanza? Ya estábamos explorando el tema del cuerpo y la importancia del cuerpo en su relación con las emociones, con el espíritu, y habíamos practicado disciplinas múltiples, desde la gimnasia psicofísica, la yoga, el kung fu, el karate, la danza contemporánea. Nuestra búsqueda de encontrar el significado y el mensaje del cuerpo que trae como una unidad del todo. Y también, por otro lado, músico aficionado. Entonces, tocando música y haciendo música y dictando clases de música, viviendo de la música, y al mismo tiempo estudiando psicología y trabajando en psicología. Entonces, muchas veces encontraba que los caminos que había empezado eran contrapuestos y diferentes, porque de pronto un concierto de música y de pronto una consulta de psicología, entonces como que no... Y yoga. Y yoga y danza, ¿no? Entonces como que estaban separados, o hacías lo uno o hacías lo otro. Pero de pronto tuvimos la oportunidad de encontrar una disciplina que pudiera integrar en una sola unidad el uso de la música. Yo me imagino que en ese momento, cuando tú te encuentras con la biodanza, que encontrabas una sinergia entre todo lo que te gustaba, te apasionaba, lo que estabas estudiando, fue una luz para ti. Fue un amor a primera vista, y desde la primera clase dije, esto es para mí, a esto me voy a dedicar el resto de mi vida. Y en eso estamos. En efecto, hemos abrazado la biodanza con tal pasión que la música que la ejecutábamos, ahora la utilizamos como un inductor de vivencias. El movimiento que antes lo practicábamos por su lado solo,
ahora es un inductor de vivencias y que la psicología nos puede permitir manejar, profundizar, encaminar, ayudar al descubrimiento de la identidad de cada uno de nosotros, y que las vivencias pues son múltiples, están por debajo de la conciencia, es otra entrada al ser humano y que nos da inclusive otra forma de conocimiento, el conocimiento vivencial, da lugar a una nueva epistemología, la epistemología vivencial. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es un término que se refiere a la filosofía de las ciencias y que se refiere a cómo el hombre conoce. Esa teoría que habla sobre cómo el hombre sabe, cómo el hombre conoce, ahora tiene en la biodanza una nueva beta mediante la cual las personas son capaces de conocer el mundo y a sí mismos a partir de la sensación, del movimiento, de la acción, de la vivencia. Y que de pronto muchas veces estas experiencias no son para nada conscientes, o en todo caso se puede reflexionar de ellas posteriormente, pero es todo una beta de aprendizaje. Entonces la epistemología se empieza a nutrir de una nueva beta, que es en este caso la pedagogía vivencial, el conocimiento vivencial, que hoy en día está siendo muy buscado, por cuanto ya no es suficiente ser inteligente cognitivamente. Necesitamos desarrollar otro tipo de inteligencias, las inteligencias múltiples. ¿A qué te refieres, por ejemplo, la inteligencia cognitiva? La inteligencia cognitiva es esta que nos permite tener un pensamiento lógico, hipotético, deductivo y pensar las cosas básicamente a partir de la razón. Ese tipo de pensamiento nos ha acompañado durante muchos años y nos ha permitido desarrollar la ciencia y la tecnología que tenemos hoy en día. Pero no es suficiente para vivir. Para vivir necesitamos expresar lo que sentimos, comunicarnos con el otro, persuadirnos entre nosotros, vivir y convivir. Y para esto no nos ayuda tanto el pensamiento lógico. O sea, tal vez antes nosotros éramos más rígidos. Por ejemplo, si lo vemos en nuestros abuelos, que eran personas más rígidas en todo el sentido de la palabra, hasta de no poder demostrar sus sentimientos, se trataban de usted, etcétera, de cosas. Ahora el mundo está cambiando y la necesidad de... porque el hombre de por sí es un ente social. Entonces la biodanza nos ayuda, me pregunto, a poder tener una mayor relación con las personas. En efecto, te ayuda a desarrollar ese componente social del ser humano, ese componente de interacción, el nexo, el vínculo, que está no solamente en relación al otro, sino sobre todo en relación con uno mismo, que es el nexo con la propia identidad. Pero poniendo énfasis en el tema del vínculo con el semejante, pues necesitamos el diálogo, necesitamos la confianza, necesitamos la intimidad. Y como que nuestras relaciones se han ido quedando afuera, donde no hay intimidad, no hay gozo, no hay disfrute, no hay satisfacción, no hay placer de vivir, no hay intimidad. Nuestras relaciones están caracterizadas por la violencia, por ejemplo. Tenemos una sociedad altamente violenta, la estructura social es violenta. El índice de violencia familiar al interior de la familia es muy alto. La forma como las personas se relacionan, las diferentes escuelas psicológicas encuentran que son formas supletorias de la intimidad. Los famosos denominados juegos psicológicos a los que se dedica la gente cuando hace un conflicto son formas de reemplazar a la comunicación íntima, profunda, cálida, afectiva. ¿A qué te refieres cuando dices juegos psicológicos a la hora de hacer un conflicto? Un juego psicológico es el reemplazo de la intimidad. Entonces, por ejemplo, una persona, en vez de decir qué es lo que quiero contigo y hacerlo, entonces más bien
plantea algo como que tú tienes un defecto y yo empiezo a buscar tu defecto y como encuentro tu defecto decido que contigo no debo comprometerme o no debo acercarme donde ti. Entonces en ese momento las personas van sintiéndose despreciadas o arrogantes la una de la otra, alejándose en vez de juntarse y en vez de convivir. Entonces, eso es un juego psicológico. Es una forma de manipular, de reemplazar la comunicación profunda, la comunicación íntima. Y hay muchísimos juegos que la gente practica porque no está acostumbrada, no está habituada a tener un trato directo, un trato profundo, íntimo, donde haya alegría, donde haya afecto, donde haya compromiso. Entonces, cuando no se tiene esa capacidad, entonces se recurre a estas formas que son más alejadas, pero en que de todas maneras la gente necesita atención, reconocimiento. Entonces, cuando la gente se maltrata un poco entre sí, por lo menos siente que ha sido tomada en cuenta. Y es preferible ese tipo de comunicación a la ausencia del vínculo, la ausencia de la comunicación, que es la descalificación. Es no me importas, no cuentas para mí, no me acerco donde ti, no te toco. Entonces esa es una forma en la que las personas son capaces de cualquier cosa por un poco de atención y un poco de reconocimiento. O sea que muchas veces cuando las personas actúan de esa manera, lo único que están buscando es un poco de reconocimiento. Es un poco de reconocimiento. Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día meten la pata y con una travesura, entonces inmediatamente los padres se fijan en esa persona y lo empiezan a criticar. Entonces la persona que cometió ese error va a tener muchísimas más probabilidades de volver a hacer lo mismo, porque siente que cuando se equivoca, existe. En cambio, cuando es creativo y hace lo que le gusta, nadie se fija en él. Y como nadie se fija en él, entonces no es calificado. Entonces la probabilidad de que la conducta negativa, entre comillas, se repita y aumente es mayor, porque las personas calificamos, gratificamos un acto indebido, nos fijamos en esa persona, la tenemos en cuenta. Entonces alguien puede decir, necesito tanto reconocimiento, fíjate, acá estoy. Entonces, fíjate que estoy haciendo un acto negativo. Estoy aquí, en este lugar, es la cárcel, pero fíjate, existo. Otro puede decir, papá, fíjate, yo estoy aquí y tengo la banda presidencial. Todo lo que he tenido que hacer para que tú te fijes en mí. Entonces, las conductas que nosotros hacemos son reforzadas, nos dan una utilidad. Y esa utilidad es de que yo necesito, como ser humano, y como todo ser humano tengo una necesidad, y esa necesidad es de atención y de reconocimiento. Entonces un poco lo que pienso es que a veces, claro, los padres son los primeros que deberían retornar a reencontrarse con ese lenguaje corporal que nuevamente va a volver a acercarse a los hijos, porque mira qué tan daño puede ser la formación para adelante, o sea, para marcar la personalidad de nosotros que somos ahora. Y es tan sencillo, cuando el padre lo único que tiene que hacer es mirarle a los ojos al niño y hablarle de frente, tocarlo, expresarle sus emociones, compartir. Pero lo que pasa es que las personas ahora no están disponibles, están a tu costado, pero no hay ninguna relación, no hay ningún vínculo, están ausentes. La peor ausencia que podemos tener de una persona es que esté a tu costado y que no vibre contigo, que no sienta interés, que no se comunique contigo. Y eso es lo que pasa a veces en la casa.
el niño está ávido de ser recibido, escuchado, y el padre está ausente, está metido en su periódico, está metido en su computadora, está metido en su mundo, y no tiene ese tiempo, aunque cuando pueda ser pequeño el tiempo. Sería suficiente un instante, pero dedicado al niño. Y eso nos falta. Entonces, como tú dices, habría que empezar por los padres. En todo caso, habría que empezar por los niños, porque esos niños van a ser padres. Mientras más temprano empecemos, mejor. Por eso que una de las técnicas que tú usas cuando estamos haciendo la rueda es tal vez mirarnos a los ojos, o decirnos con los ojos, te extraño, te quiero, o sentimientos o emociones, o mirar a la persona y abrazarla, o digo, abrazar a la persona. Esas son técnicas especialmente para acercar a la persona, para que la persona se sienta querido, escuchado. Es la base misma de la técnica. Introducir el elemento de contacto, de caricia, le da un poder tremendo a la biodanza. Es uno de los instrumentos que forman parte de la biodanza y te permiten calificar al otro. Entonces el otro ya no necesita meter la pata para llamar tu atención, porque tú lo estás atendiendo, estás interesado genuinamente por él, estás expresándole tus sentimientos. Entonces la persona empieza a renacer, a revivir frente a tus ojos, empieza a descubrir que es importante, que es valioso, aumenta su autoestima. Su fisiología funciona de otra manera. Determinadas hormonas empiezan a funcionar cuando eres bien recibido, bien amado, eres tocado. Las personas se ponen sabrosas inclusive, apetecibles, porque hay un torrente de hormonas que te ponen de esa manera. Entonces, las motivaciones para vivir surgen de ese sentimiento de que tú eres significativo, que tú eres importante, que tú tienes ganas de vivir por cuanto eres calificado. Esa calificación que va de ida y de vuelta enriquece tu existencia. Entonces, un ejercicio tan sencillo como el de tomarse la mano termina transformando no solamente el funcionamiento de tu cuerpo, sino también de tu psicología, de tus emociones. El estado de ánimo cambia, se eleva. El sistema inmunológico funciona de otra manera, entonces estás más resistente ante la enfermedad. La sociabilidad y la sociabilidad de las personas cambia, porque ya estás disponible para el encuentro, para la solidaridad, para la convivencia conjunta, y cambia el estilo de vida, porque si una persona tiene un estilo de vida en la que todo es sufrimiento, todo es postergación o todo es rabia, entonces cuando de pronto introduce estos elementos en su estilo de vida, entonces se enriquece por cuanto ya empieza a tener un estilo de vida basado en el bienestar, que tendiendo hacia la mejor calidad de vida, donde aparece la satisfacción de vivir, donde el placer también tiene lugar, donde el orgasmo aparece también, donde la creatividad aparece en todo instante de la vida cotidiana, donde el amor se expresa en todo gesto y en todo acto de la vida cotidiana, donde la energía vital aparece en todo su esplendor para poder empujar cualquier proyecto que tú quieras hacer. Entonces, el estilo de vida se transforma por un simple ejercicio, con una música. El método es sui generis. Ahora, lo interesante es que ahora estás haciendo un evento este fin de semana, pero ¿quién viene a darlo? Viene Pedro Lavé Toro. Pedro Lavé Toro es un joven biodanzante que conoció la biodanza justamente en el Perú. Cuando él tenía 19 años, vino para una experiencia de biodanza en el mundo sagrado de los incas, lo cual significaba caminar varios días por los Andes y de pronto llegar a Machu Picchu. Él conoció en la biodanza, Pedro,
que está llegando en este momento de Chile. Él es el director de la Escuela de Biodanza de Santiago. Y no es nada más ni nada menos que el nieto del creador de la biodanza. Con quien tú estudiaste. Así es. Rolando Toro, el creador, vivió sus últimos años cerca de Pedro, o Pedro vivió cerca de Rolando, y pudieron sistematizar el último concepto que le daba forma al modelo teórico de la biodanza. Y ese concepto lo vamos a estudiar este fin de semana. Es el inconsciente luminoso, con Pedro Lavetoro de la Escuela de Biodanza de Santiago, que lo vamos a tener en el Perú. Viernes, sábado, domingo, lunes va a estar con nosotros entrenando a los profesores, a los egresados de la formación de biodanza. Y para el público interesado también tenemos un seminario, el Seminario Internacional Inconsciente Luminoso, que va a ser el día sábado y domingo. Estamos en el local del Centro de Formación en Salud, en la avenida Brasil 231, en Cercado de Lima. Y vamos a estar todo el día, desde las 9 de la mañana. Los interesados pueden conectarse con la Escuela de Biodanza de Perú, tomar una vacante, porque ya nos quedan apenas unas cuantas vacantes, y compartir con nosotros esta experiencia que va a ser única, por cuanto es el último concepto del creador de la biodanza, y que su nieto, Pedro, lo está difundiendo por todo el mundo. Tengo varias preguntas. Primero, ¿qué vendría a ser el inconsciente luminoso? Que es como tú has determinado el evento. El inconsciente es un concepto que se refiere a lo irracional, a lo no consciente, aquello que está escondido, aquello que la razón y la conciencia rechaza y quiere pasarlo a un estado más oculto. Ese inconsciente fue descubierto por Freud. Él planteó una teoría donde el inconsciente personal está nutrido de las experiencias, de la experiencia biográfica de la persona, sobre todo de los primeros años. Esa experiencia puede darnos luz sobre cómo la persona va a hacer el resto de su vida en función de esa información que manejó en su primera infancia. El inconsciente es un concepto que fue ampliado por Carl Gustav Jung, que lo trasladó a la memoria y a la inteligencia de la especie. La especie, en este caso humana, tiene una serie de etapas, de momentos, de signos, de símbolos y de arquetipos que debe atravesar a lo largo de su evolución. Y Carl Gustav Jung estudió estos arquetipos y encontró que esa información perteneciente a toda la especie humana lo tenemos cada uno de nosotros, y que teniendo acceso a esa información podríamos hacer nuestro proceso evolutivo como seres humanos y humanizarnos de mejor manera y más rápido a través del manejo de los símbolos. Y Rolando Toro tomó esta idea y descubrió otra capa del inconsciente, que era la inteligencia celular, la memoria celular que posee la persona y que hace posible que la vida tenga lugar, está inscrita en la célula. Y hay toda una inteligencia que hace posible el surgimiento de la vida. Entendiendo la vida, el universo como un gran ser vivo, este último inconsciente nos lleva a conectarnos con esa sabiduría del universo y del cosmos que hace posible este propio universo, este propio cosmos del cual nosotros formamos parte. Por lo tanto, el inconsciente luminoso es el concepto que nos permite conectarnos con lo formidable, lo magnífico y lo maravilloso de la vida, y que es lo sagrado, la experiencia trascendente y sagrada por sí sola, que nos hermana con nuestra propia especie, con las otras especies, con el universo, que nos conecta con esa experiencia maravillosa de lo sagrado, que es enérgica, descubrir una potencia enérgica dentro de nosotros o alrededor de nosotros, que es misteriosa. La vida sigue siendo hasta ahora un misterio, por más que nuestra ciencia haya caminado tanto, sigue siendo un misterio, y ese misterio es parte de esta experiencia de lo maravilloso.
Y es a veces terrible, pavorosa, que nos causa mínimamente temor o un tremor. Y además es majestuosa. Entonces, esta experiencia que ha dado lugar a las múltiples religiones a lo largo de la historia, pero que tiene una forma, una vivencia básica, y esa vivencia básica está al acceso de todos nosotros, por cuanto está inscrito en nuestro código genético. Ahora, o sea, jueves y viernes va a estar el profesor Pedro, va a estar solamente con los profesores y con los para dar capacitaciones. Sí. Pero el seminario ya abierto al público sería sábado y domingo. Sábado y domingo es el seminario del Inconsciente Luminoso, abierto para el público. ¿Y qué vamos a encontrar? Donde vamos a tener conferencias y sesiones vivenciales. Todo concepto en biodanza no viene solo, viene acompañado de sensaciones, de emociones, de vivencias. Por lo tanto, es un seminario teórico-práctico, vamos a decir así, vivencial, donde vamos a estudiar este nuevo concepto que enriquece el modelo teórico de la biodanza. Bueno, nuevamente, aunque ya colgamos en el Facebook, pero si otra vez podrías dar toda la información. Sí, los interesados pueden buscarnos en la Escuela de Biodanza de Perú, nos encuentran en www.biodanzaperú.org. Estaremos haciendo nuestro seminario este sábado y este domingo de 9 de la mañana a 6 en la Avenida Brasil 231 en Cercado de Lima. Nuestros teléfonos, estamos en el 260-4991 y en el 999-646995. Mucho éxito. Antes de que me vaya a olvidar, ¿a qué hora empieza? 9 de la mañana. 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. 9 de la mañana, 6 de la tarde, con algún break para... Un tiempo para almorzar. Ya saben, entonces, para participar en este evento que está realizando Segundo, pero tú siempre estás trayendo gente de afuera, la biodanza, ¿en cuántos países está? ¿Está en todo el mundo? Permanentemente vamos a tener en el Perú visitantes de todo el mundo. Estamos próximamente organizando un curso sobre biodanza clínica para aquellos que quieran aplicar la biodanza tanto a la salud mental como a la salud psicosomática, a todo tipo de enfermedades. Y esto va a ser próximamente, vienen varios expositores de fuera y a lo largo del año vamos a seguir recibiendo otros expositores. Y nos toca ya también ir llevando la biodanza a otros países. Entonces próximamente estaremos en Colombia, en fin, en otros países que van a recibirnos. Y es un año bien movido. Qué bien, uno siembra. ¿Cuántos años? ¿30 años? Desde el 80. Ay, felicitaciones. Es que realmente es un premio no solamente a la pasión, que te gustó el tema, sino también a la persistencia, realmente, a la vehemencia, a la persistencia de continuar, porque cuántas veces una persona puede empezar algo, pero en fin. Ok, Segundo, muchísimas gracias por haber estado acá. Toda la información de este evento de Inconsciencia Luminosa ya está colgada en el Facebook y cualquier cosa pueden entrar a www.escueladebiodanza.org. Biodanzaperú.org. Biodanzaperú.org. Muchas gracias. Ya venimos, estamos de regreso. Gracias. Por ejemplo, en mi caso, lo que sí, me operaron de la vesícula hace como 10 años. Si yo hubiera sabido que podía haberme curado de otra manera, no me hubiera dejado quitar mi vesícula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí en Café Esotérico. Soy Pamela Ruiz, vía Radio TV Holística. Les cuento que estoy acompañada de Darwin Terrones Conejo, director de la Escuela Chendao de Sanadores. Darwin, estábamos conversando un poco del significado, un poco para retomar la última pregunta, del significado, llamémoslo así, como función del riñón. Para poder retomar mi pregunta que te estaba diciendo, ¿qué pasa cuando a una persona pues, sufre cálculos en los riñones o por X razón le tiene que quitar un riñón?
Ya, vamos a verlo de este contexto. Decía hace un rato, comentaba hace un momento que desde el punto de vista, cuando se habla de elementos o reinos mutantes, y hablamos del riñón, el corazón, que les corresponden a cada uno de estos reinos o elementos, que, ¿cómo lo vamos a ver? No solamente cuando se habla del riñón se habla circunscrito al riñón mismo como un órgano que funciona en el organismo y lo que se estudia fisiológica y anatómicamente, sino desde la perspectiva energetista. El riñón atiende la función propia que conocemos del riñón, pero además una esfera funcional bastante amplia, que una de ellas es, por ejemplo, de la energía del chi del riñón. No solamente depende de la función del riñón como órgano, depende la salud de los huesos, depende del sistema nervioso, las médulas, la médula espinal, e inclusive emana su influencia hasta el cerebro y todo el árbol endocrino. Sensorialmente maneja el oído, o sea, maneja, todos los órganos manejan a sí mismos una cadena funcional muy expansiva. Lo que yo llamo elementos, sí, o sea, por sí, ejemplo, lo que tú decías, el fuego con el corazón, y pero fundamentalmente en concreto en el agua lo maneja en concreto la esfera funcional del chi del riñón. Estamos hablando del riñón, por lo tanto, si no hay riñón no podría haber esa manifestación, se tendría que haber necesariamente eso. Entonces, no solamente queda ahí, sino tiene un alcance inclusive en el psiquismo del individuo. O sea, dice los textos tradicionales, el riñón es el asiento de la voluntad. La voluntad es una cualidad en el ser humano que involucra su psiquis, ¿de acuerdo? Entonces, el psiquismo también, o sea, de la emanación y la influencia funcional del chi del riñón, no solamente queda en huesos o en oído o en el riñón mismo, sino que llega inclusive a influenciar o estar dentro de las esferas del psiquismo del individuo. Y el psiquismo que maneja el chi del riñón es la voluntad, por ejemplo. Pero como decía antes del corte, hay una cosa, también conserva, es depositaria de toda la información que procede del genoma que le es transmitido a cada individuo a través de los padres. O sea, nosotros todo ese contenido de papá y mamá, todas esas variables y contenido de la combinación de los pares cromosómicos de padre y madre, están en cada individuo depositados en la raíz más profunda de los riñones como nivel funcional del chi. O sea, a partir de ahí se va a desarrollar. En otras palabras, ahí está lo que originalmente es un ser humano, no lo que se espera que sea un ser humano. Un ser humano generalmente, ya sea a través de la cultura, a través de los preceptos familiares, de lo que fuese, a nosotros esperan algo de nosotros. Entonces, eso que espera la sociedad, la cultura, la familia o quien fuese de cada ser humano, no necesariamente es lo que la creación misma espera de uno mismo. O sea, hay cosas aprendidas y hay cosas que vienen, por decirlo así, naturaleza, por esencia. Viene el software, ya está para cosas. Y eso está aquí. Y es en los riñones, o el chi de riñón, para ser más concreto, para no confundir el riñón propio como órgano, donde está toda esa información. Es como decir, el software que está listo para poner el enter y correr el programa. Entonces, lo que es, no lo que quisieran que las demás personas que sean, o lo que la persona se haya montado una historia distinta a lo que está haciendo, sino lo que realmente y originalmente está escrito. Y va a depender de cómo desarrolle las circunstancias o las experiencias propias de la vida, que va a estar en condiciones de desarrollar lo que es o desarrollar lo que no es. Sin duda que lo que es salud y lo que no es enfermedad. Y ahí es el choque. Claro. El conflicto. El conflicto. Ahora, ¿y qué pasa cuando aparece, por ejemplo, una persona se le quita un riñón? ¿Le afecta en algo a nivel psique? Suple inmediata, porque si estamos hablando de esferas de funciones del chi o de la energía, que en todo caso el sustrato donde se asientan son la parte forme o concreta del riñón, el hecho de quitar el riñón lo asume necesariamente el otro. Lo que sí no podría ser viable es que los dos riñones falten, ¿no? Sí, de hecho, pero si hay uno suficiente para continuar. Sin duda que va a tener algunas desventajas, pero superables, ¿no? Algo que he aprendido es que finalmente todo lo terminamos somatizando físicamente. O sea, que la mayoría de situaciones comienzan donde la mente, en las emociones,
en las situaciones? Mira, desde el punto de vista de la medicina tradicional china puede ser de un lado u otro. En otras palabras, pongamos el caso del riñón para no salirnos a otro órgano. Una de las emociones cuando son sostenidas, eso quiere decir cada emoción, por ejemplo, tiene un ciclo de desarrollo y después baja, ¿no? Pero cuando hay una emoción sostenida, por ejemplo, como el miedo, es así, sostenido, definitivamente va a dañar la energía de los riñones. Y con ello va a impactar en la salud de los huesos o en la salud misma del riñón como órgano. Proveniente, por ejemplo, de una situación de miedo sostenido. O sea, un miedo sostenido puede dañar el funcionalismo del riñón, pero también una disfunción del riñón puede generar procesos de miedo. Qué O fascinante. sea, puede ser de ida como de vuelta. Realmente fascinante. ¿Y cuánto tiempo dura poder estudiar con ustedes? Con nosotros estamos Porque me está cuidando que tienes 2 o 3 promociones. Sí, ahorita están tres promociones, una que se graduó en diciembre y ahorita que comenzamos en enero estamos con 3. Sí, estamos trabajando un fin de semana al mes, del sábado, un sábado, por ejemplo, de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, con su respectivo descanso, ciertamente, y al otro día domingo de 9 a 2 de la tarde. Eso es para la gente que trabaja de lunes a viernes. No, precisamente lo hacemos así porque mayormente la gente, tenemos médicos que por ejemplo no pueden, por razones de su trabajo, ir y les viene muy bien la formación. ¿Cuánto tiempo dura la formación? 1 año y medio. Un año y medio. Se estudia fisiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, auriculoterapia y herbolaria. Es lo que incluye el curso. El curso, desde el primer seminario, ya está practicando. También estudian todas las plantas. Las cualidades energéticas de las plantas. Sí. Pero planta china. Pues, ahí está, como es cualidad energética, bien puede ser china, pero bien puede ser de acá, siempre y cuando tenga la cualidad que necesitamos rescatar de la planta. Ese tema Más allá será motivo para otra entrevista para poder hablar sobre las plantas. Bueno. Acaba de decir, el enfoque energético de las plantas. Porque yo estaba pensando que solamente iban a estudiar las plantas chinas, pero ahora me dicen que también... Sí, estamos hechos un trasvase. Mira, qué interesante lo que me has dicho, desde el enfoque energético de las plantas pueden ser estudiadas chinas o peruanas o... Claro, la planta no tiene nacionalidad, pero no, es que normalmente mi equipo... Claro, son plantas orientales. Lo que pasa es que más allá del principio químico de la planta desde el punto de vista de la fitoterapia, lo que estudia la herbolaria china o oriental es la cualidad de energía de la planta, si esta es fría, si esta es caliente. Por ejemplo, puede que te tomes una planta de cualidad caliente helada, sigue siendo caliente, porque su cualidad intrínseca es caliente, aunque te la tomes con hielo. O sea, por ejemplo, el jengibre. Pero el jengibre es caliente, por ejemplo. Te lo puedes tomar helado, sigue teniendo la cualidad de ser caliente. Entonces, basta hacer el estudio y trasvasar un poco lo que es la cualidad de las plantas que tenemos acá, que dicho sea de paso, acá nomás en la reserva del Huascarán, hay un estudio que casi llega al 70% de las plantas medicinales del planeta están solamente en la zona de Callejón de Huaylas. O sea, la pregunta que nos hicimos al comienzo, si bien es cierto nosotros conocemos de plantas de allá de China y podríamos importarlas, ¿por qué no teniendo tanto acá podemos hacer la transferencia solamente de la cualidad de la energía? ¿No? Qué interesante. Así que podemos trabajar con una manayupa, con una muña, aparte de las cualidades del principio activo de la planta químicamente hablando, la cualidad energética de la planta. Para darle más fascinante. Y dime, ¿y también dan cursos separados? Por ejemplo, sí, me gustaría, por ejemplo, estudiar herbolaria nada más. No este de momento está dentro de la currícula de la formación. Pero puedo estudiarlos separados, o independiente. También hacemos seminarios de, por ejemplo, de acupuntura estética. Curso de tuina que damas que nos están escuchando, eso es algo que tenemos ese nosotros servicio necesitamos. La acupuntura estética, y no es nada que tú tienes que cortar, es una caricia. Darwin, tenemos que irnos rápidamente, dinos dónde está, porque... Estamos acá en Surco, en la urbanización San Ignacio de Monterrico, calle Cerro Azul 632, teléfono 279-0965. No es despacio, teléfono. No, de todas maneras no lo subí al Facebook. Teléfono 279-0965. Okay. Bueno, Darwin, quiero que regresar para el tema de las plantas, ¿eh? Es un tema que me fascina. Okay, Joana, todo ya lo subimos al Facebook, la información de Darwin ya está.
tiene que estar de regreso. Nosotros vamos a una pequeña pausa rapidito porque venimos con Jorge Knapp para poder conversar sobre el coaching ontológico. Gracias. ¿Es aquí médico la aromaterapia? Sí. Se hace un sistema tanto donde puede terapéutico como también de enseñanza. Eso recién se acordó la mesa. Comenzamos. Sí, buenas tardes, estamos de regreso aquí en Café Esotérico. Soy Pamela Ruiz, vía radio TV holística.com. Estoy conversando con Darwin Terrones Cornejo, quien es el director de la escuela Chen Dao Sanadores. Darwin, yo te preguntaba un poco, claro que te jalé una sonrisa, te robé una sonrisa porque te decía, ¿cómo si tú ingresas, ya tienes más de 20 años, me parece, practicando la medicina tradicional china, y hace 20 años no se conocía mucho de estas terapias, al menos tradicionales, tradicional china, aquí en el Perú, o tal vez sí se podría haber conocido en el ambiente de la misma cultura china. Y tú no eres chino, entonces, o no veo ninguna tendencia chino, rasgo chino. ¿Cómo así tú te interesa o comienza tu interés por estudiar la medicina tradicional china? Sí, bueno, ahora ya es patrimonio de la humanidad, más que decir que es propiamente chino. E inclusive no podríamos decir que es de China como república, porque si estamos hablando de un conocimiento que después se torna como un procedimiento terapéutico y médico de hace 5.000 años, proto-China, países orientales, feudos, imperios, comarcas, no existía China como tal, ni el planeta estaba, digamos, con los países que ahora hay, ni con las organizaciones políticas ni nacionales como las que tiene ahora. Pues podríamos decir que no es ni chino en ese sentido. Realmente ya después con el tiempo, cuando China se desarrolla como un pueblo, como un estado, bueno, toca que era por ese lugar. La medicina tradicional china viene realmente ya recientemente por los franceses, generalmente sacerdotes jesuitas que fueron los que trajeron a Occidente el conocimiento, y luego, bueno, lo fueron instituyendo de tal manera de que ya a lo largo de los años ya comenzó a ser más conocido prácticamente en todo el orbe occidental. Ciertamente al principio, con estas migraciones de los chinos a todas partes del mundo, generalmente la acupuntura, por ejemplo, se encontraba solamente en los barrios chinos, ¿no? Como es Japón acá. Y en la época que yo comienzo a interesarme por esto, yo realmente había poco, no había escuelas de enseñanza, por ejemplo. Las pocas personas que practicaban esto generalmente estaban en el barrio chino. ¿Y eran chinos? Sí, y eran chinos, ¿no? Entonces esto va progresivamente entrando, cuando ya inclusive a partir del año 75 hay un congreso donde ya se estandariza tanto la enseñanza como la práctica médica, que ya comienza a ser accesible no solamente para los chinos o para pueblos asiáticos, sino para todas las personas, al punto que inclusive, por ejemplo, en países como Estados Unidos o en la Comunidad Europea, ya hay licenciaturas, o sea, ya está normado bajo estándares internacionales, tanto la práctica como la enseñanza. Y desde ese punto de vista, la Organización Mundial de la Salud también ya la tiene dentro de las terapéuticas o atenciones médicas con reconocimiento a nivel mundial. O sea, he sido todo progresivamente. Ya en cuanto a mí, bueno, un poco como el invitado anterior, que es entrañable amigo, el segundo, decía, bueno, nosotros de alguna manera creo que hemos sido buscadores, ¿no? Y lo seguimos siendo siempre, y de alguna manera hemos estado con una serie de situaciones, ¿no? El yoga, en mi caso, a muy temprana edad, yo soy peruano, estuve en un contacto, por ejemplo, de adolescente con los maestros de las guaringas, o sea, todo este mundo y todas estas cosas, y esta búsqueda de encontrar explicaciones distintas o más trascendentes, bueno, realmente yo no he ido, me han llevado por muchos lugares, y bueno, desde un buen par de décadas, como me afinqué en y bueno, como bien dijo mi amigo segundo, parece ser que aquí me quedo porque encontré mi lugar. Pero es toda una trayectoria, ¿no? Es todo
un camino, experiencias que además ahora, inclusive en mi trabajo, en el sentido formativo, como en el sentido de la práctica terapéutica, no puedo dejar de pincelar, ¿no? De matizar de alguna manera un conocimiento que es de Oriente con otros asuntos, ¿no? Porque quizás con el yoga, quizás con la parte chamánica, inclusive psicológica de alguna forma. Yo tengo formación también en análisis transaccional y bueno, una serie de cosas que han ido haciendo el resultado una persona como la que soy yo, ¿no? Como creo que como segundo, como muchas personas, que son la consecuencia de una trayectoria, un camino, ¿no? que además no pareciera que no tiene fin. ¿Y en qué momento es que das el paso de decir, bueno, hasta aquí yo ya comienzo a dar tengo mis pacientes, pero ya quiero pasar al tema de la enseñanza? O sea, ya no quedarme solamente en el tema de dar las terapias. ¿En qué momento hice? Yo creo que es vocación, mira, porque todas las cosas en las que he estado, que he enseñado muy brevemente, porque realmente he venido, tienes otra cosa, en todos estos lugares que he estado, de alguna manera, he estado en esa función que se llama transmitir, ¿no? Un poco por vocación, el hecho de enseñar, de transmitir, de lo que aprendo, compartirlo, ¿no? Entonces, ahora que llegué a esto, bueno, sigo haciendo lo que siempre hice, ya sea en cualquiera de los temas que me interesó en la vida, ¿no? Uno de ellos también es el arte, ¿no? También músico aficionado. Y todo lo que he estado siempre he tenido la oportunidad de transmitir, de enseñar, es algo que me gusta mucho, ¿no? Tengo, claro, una actividad terapéutica, tengo pacientes, tiendo acá en Surco, tiendo en varios sitios, pero la enseñanza es algo que es muy mío, ¿no? A mí me gusta mucho. Y bueno, tenemos tres promociones ahora mismo en formación, otra que vuelve a comenzar en junio, un curso de Tuina, un masaje chino que comienza el martes, este martes que viene, el 5, y constantemente no paro de hablar. Cuéntame un poquito de la escuela Chatao, o sea, ¿qué es lo que nosotros encontramos allí? Me estabas comentando que incluso tienen convenios. Sí, la escuela en principio, para ponernos en contexto, esto de la medicina tradicional china, que ahora de alguna manera está formalizada y estandarizada bajo los parámetros y protocolos occidentales, realmente tiene origen en una tradición, podríamos decir, en un contexto chamánico. Eso de actuar en niveles de luz, porque estamos hablando de canales de energía, resonadores de energía, que en cierta forma se evidencian, en todo caso por manifestaciones, pero como tales, no podríamos decir que hemos podido tomar una foto, ¿no? Entonces, dentro de eso está más bien el trabajo en lo invisible, el trabajo en la energía, o como dicen en Oriente, como el chi. Entonces, ese mundo viene de una tradición que tiene un contexto, como decía, que sitúa, como conversábamos antes de comenzar, sitúa al hombre, a la especie humana en este planeta, como un ser intermediario entre las fuerzas cósmicas y las fuerzas telúricas. O sea, nosotros estamos en un lugar del universo, un planeta llamado Tierra, que tiene ciclos, que se mueve en torno a sí mismo, generando el día y la noche, a lo largo del año, alrededor del Sol, generando las estaciones, generando climas, el frío, el calor, una serie de situaciones que nosotros, por vivir aquí, como todos los seres vivientes de este planeta, estamos sujetos a esos ritmos. En el invierno nos abrigamos, en el verano nos desabrigamos. Como le digo a veces a mis alumnos, son ritmos y ciclos que básicamente son imperativos para el ser humano. De tal manera que no hay ningún gobernante, no lo ha habido, ni creo que lo haya ningún gobernante en el planeta que pueda por decreto retrasar o cambiar una estación por otra. No somos capaces inclusive de predecir con exactitud el clima, si no está siempre con ciertos factores y variables. Entonces, de alguna manera estamos en un lugar que no nos queda otra que adaptarnos a esos ritmos. Entonces, de la manera como el ser humano se comporta de acuerdo a los ritmos del planeta, lo que se llama el ritmo telúrico de este planeta, pues está más en sintonía con él, tiene por lo menos la posibilidad de estar más sano.
Los ritmos cósmicos también tienen mucho que ver, ¿no? Lo que en la tradición se llama el nivel cielo, el nivel celeste, que no está en relación al nivel cielo que lo plantea la religión judía cristiana como un lugar, ¿no? Como un espacio, un lugar donde hay que ir si soy bueno y no voy a ir si soy malo, ¿no? Sino en todo caso una dimensión de no espacio, de eternidad, de no espacio y tiempo, de no tiempo y espacio, quiero decir. A esos niveles se maneja en el fondo esta tradición. O sea, tiene un contenido tradicional que necesariamente entra en el mundo de lo celeste, en el mundo de lo cósmico, en el mundo del espíritu, necesariamente. La tradición la marca así. No obstante esto, cuando ya a lo largo de los años esto va cambiando, la humanidad, el planeta mismo, la humanidad misma, va tomando otra serie de comportamientos y otras formas, bueno, ahí se va llegando este contenido, esta sabiduría, como una técnica médica, como una respuesta a una necesidad de una humanidad ciertamente enferma, precisamente desde ese punto de vista, por no estar sintonizado y armonizado con el plano cielo, con la tierra, según la visión oriental. Entonces ya es todo un camino que se va desarrollando hasta llegar a tener una currícula, una sistematización, una organicidad para poder tanto aplicar como también transmitir como formación. Entonces, en ese sentido, nosotros como escuela cuidamos dos cosas. Una, de no dejar esa parte de esa riqueza tradicional que lo constituye no solamente como una forma de expresión místico-religiosa, si quiere, sino artística sobre todo. Sin descuidar esa parte, también entrar en esa parte muy necesaria para la formación seria en cuanto a los alumnos, de situarnos en los estándares internacionales. Y en ese sentido, sin desatender la parte tradicional, cumplimos rigurosamente los estándares internacionales de formación, y en eso sí nos ayuda mucho el convenio internacional que tenemos con la Fundación Europea de Medicina Tradicional China. Y por ahí vamos, pues, o sea, la escuela está dando formación sin desatender la parte de la tradición, pero siguiendo rigurosamente los estándares internacionales, habida cuenta que en algún momento acá, por ejemplo, en Perú se van a normar seguramente la práctica de la medicina tradicional china, como en otros países, Estados Unidos y Europa, ya hay licenciaturas, se toman exámenes, se tiene que pasar por una serie de requisitos y pruebas. Entonces esas pruebas tienen una forma de hacerse, y para eso vale la enseñanza bajo el criterio de estándar internacional, para que si algún momento viajan, qué sé yo, o están acá, no tengan esa dificultad a la hora de poder acreditarse como tales, ¿no? Normalmente nosotros vemos de que la escuela de la tradición china, llamamos así la medicina china, tiene una base, como te preguntaba, como visión se puede decir, una base filosófica donde habla del Tao, donde habla de las polaridades, un poco lo que tú estabas hablando, un poco que tal vez la noche, el día, o sea, siempre hay una polaridad, los 5 elementos, o sea, siempre se están presentes en casi todos los ámbitos en la tradición china, en la medicina china. Sí, la base es lo que fundamentalmente se conoce con dos términos que son difícilmente traducibles a cualquier idioma, que es el yin y el yang, como conceptos claros, como si hubiese una traducción exacta. Lo cierto es que el yin y el yang son dos expresiones de formas que se dan en toda la creación. Toda la creación pulsa en un pulso expansivo y contractivo. Nosotros mismos respiramos, en la respiración contraemos, expandimos, el corazón expande, contrae, todo pulsa en el universo. El día plantea una circunstancia favorable para la actividad, la noche favorable para el descanso. Siempre está oscilando e intercambiándose dos fuerzas opuestas pero complementarias, en el cual grafican o en todo caso expresan el ritmo de la creación. Es universal, o sea, no vamos a encontrar en ninguna parte conocida, porque cada uno conocemos no tenemos el conocimiento de todo el universo, pero allí donde nosotros pongamos la vista y contemplar, vamos a ver que hay un ritmo expansivo, un ritmo contractivo, simultáneo, opuesto y complementario en todo. Entonces, eso
también se maneja a nivel de canales de energía, que vibran en el sentido expansivo, contractivo, yin y yang. De la armonía de estos depende de la salud, de la desarmonía y la enfermedad. En otras palabras, un texto muy antiguo, quizás el más antiguo de ellos, habla en la época del emperador amarillo, estamos hablando de los emperadores. El médico de la corte le dice al emperador: esto es muy sencillo, Su Majestad, solamente basta entender y vivir en el sentido del Tao, y el sentido del Tao es vivir en el sentido del Yin y el Yang. O sea, saber estar en el momento que está el ritmo que marca la existencia propiamente dicha. Ya que estamos hablando del emperador amarillo, hablamos de canales de energía, ¿puedes explicarnos un poquito cómo funciona el tema de los meridianos? ¿En qué momento o por qué las agujas se ponen en algunos espacios de tiempo o Shiatsu se aplica en algunos puntos de energía o de los meridianos? Solamente como para que la gente pueda entender gráficamente. Sí, el término meridiano, el término meridiano es un término muy utilizado dentro del estándar internacional, pero realmente meridiano como tal no es como tal. Un meridiano, por ejemplo, en el planeta, en el globo terráqueo, son unas líneas de alguna manera acordadas y arbitrarias, pero como tales no existen. ¿No? Vemos el planeta como tal, pues, sirven como un referencial dentro de una estática y un globo, y nos permite hablar de longitud y latitud. Desde ese punto de vista, cuando viene la medicina tradicional china a Occidente, pues se le da ese nombre de meridiano, pero en la tradición, como en China, no se conoce como meridiano, sino como canal de energía, o en todo caso un afluente del uso de energía, de chi, de soplo, como una serie de concepciones. Y el punto de energía generalmente es un resonador en el sentido de que ahí vibra luz y sonido, hay un verbo, hay una expresión a lo largo de un canal, una expresión distinta. O sea, pongamos que tenemos una vía de agua, y esa vía, ustedes saben que el agua es pleomórfica, o sea, va a adoptar la forma de lo que lo contiene. Si yo hago una canal aquí de 30 centímetros de ancho y más allá le hago un círculo y más allá un cuadrado, el agua va a ir tomando esa forma. Entonces un canal de energía es donde fluye el chi, o sea, esta energía, y en cada instancia llamada punto de acupuntura, punto de energía, que es el resonador de energía, esa misma energía, ese mismo fluir adopta un comportamiento distinto para cumplir una función determinada. Y de esos canales hay, por ejemplo, desde el punto de vista propiamente de lo orgánico, tenemos canal del riñón, del corazón, del vaso páncreas, del pulmón y del hígado. De las entrañas tenemos de la vejiga, de la vesícula biliar, del intestino delgado, del estómago y del intestino grueso. Pero esos no son los únicos. Tenemos además 8 vías de luz que pertenecen a otro nivel, que no es orgánico, están más allá de lo orgánico. Y 2 también más que corresponden propiamente a la esfera del hombre. Esto habría que explicarlo un poquito más, pero en todo caso, en resumen, los canales de energía es la organización del soplo, de la energía en el organismo. En otras palabras, la energía, para que se manifieste de una forma determinada, como un perro, como una galaxia, como un árbol, solamente es una organización de la fuerza que genera una forma, ¿no? En este caso, el ser humano está sujeto a una organización de la energía que está basada en 20 principales canales de energía, ¿no? Que habría que en todo caso describirlo, pero son 20 canales de energía que son los que se conocen habitualmente como meridianos, y sobre eso se actúa. Cuando el individuo, por las razones que fuesen, está en tiempo de enfermar, algunas de esas energías se desarmonizan. El arte está en diagnosticar dónde está la desarmonía y aplicar la corrección. O sea, algo como que el río está continuando y de pronto ese resonador deja de funcionar. O algún tramo, ¿no? Puede pasar un enlentecimiento, bloqueo, obstrucción. Es como que viene el río, se estanca y comienza a salirse el agua por todo sitio porque no puede seguir caminando. En ese caso podríamos hablar de un concepto muy utilizado en cuanto a la energía. La energía puede estar en plenitud o puede estar en insuficiencia, mucho o muy poco. Entonces, para tu imagen del río desbordado estaríamos en mucho, ¿no? O sea, se empantana, pero también podría haber insuficiencia, poca agua. O sea, la energía puede pasar cuando se desequilibran dos cosas.
No solamente esas dos cosas, pero generalmente esas dos cosas. O entra en fase de plenitud o en fase de insuficiencia. Ahora, el criterio es saber cuándo está en plenitud, cuándo está en insuficiencia para no incurrir en un error, por ejemplo, terapéutico, pues eso depende del terapeuta, ¿no? Que sepa hacer un buen diagnóstico. Los niveles de diagnóstico están desde la presencia que me genera el paciente, la actitud, el brillo de los ojos, el brillo de la cara, color de tez, después ya vendrá la entrevista, qué nos dice, cómo lo dice, qué es lo que realmente quiere decir. O sea que desde el primer momento que tú Pulsos, te encuentras, sí, tú ya ves en la cara sí, los pulsos, la lengua. Eso en conjunto, que será en una primera sesión cuando viene el paciente, van a darle al terapeuta una apreciación de ese momento, cómo están las cosas, y sobre eso trabaja la terapeuta. Una vez me comentaron que el agua es uno de los elementos principales donde fluye la vida, que está dentro de los 5 elementos, y si el agua se estanca, tiene una relación como que ya las personas no quieren seguir viviendo. Sí, eso está en relación, como reino mutante o como elemento, como le estás llamando tú al agua propiamente dicho, le corresponde, por ejemplo, como órgano al riñón. Desde el punto de vista de la perspectiva de la medicina tradicional china, en el riñón, estoy hablando no desde el punto de riñón como órgano, estoy hablando como una función de energía que emana del riñón, que no se queda solamente en la función de filtro del riñón, sino que va más allá. Por ejemplo, manejar los huesos, las médulas, sistema nervioso central, árbol endocrino, cerebro, el oído, una serie de cosas maneja la energía de los riñones. Además de eso, es el depositario de todas las energías ancestrales. O sea, todo el contenido cromosómico, toda la información del genoma que es transmitido de un individuo a otro, se conserva en esa esfera funcional del chi de riñón. Tenemos que irnos a una pequeña pausa y estamos de regreso, porque me quedaría preguntarte qué pasaría si ahí está toda la información en el riñón o toda la fuerza. Entonces, ¿qué pasa cuando le quitan a una persona un riñón? Bueno, entonces vamos rápidamente y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge, claro. ¿Cómo estás? En ese paso. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre decir soy una persona enferma o estoy pasando por una enfermedad? Ese es un tema que lo vamos a tratar ahora con Jorge Knapp, quien está realizando coaching ontológico. Entonces, la primera parte, bueno, yo creo que voy a tener que preguntarte, Jorge, por favor, que me digas cuándo nosotros llamamos el coaching o el coach y la parte ontológica, para que las personas puedan entender un poco el tema, para después entrar al lleno de que estoy enfermo o estoy pasando por una enfermedad. Ok, primero gracias Pamela por invitarme, bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, entrando en el tema del coaching, actualmente escuchamos coaching por muchos lugares, perdón, mucha información, y sí, es verdad, hay diferentes tipos de coaching. Está el tipo de coaching en acción, en donde uno trata de desarrollar un objetivo específico, en donde uno es acompañado para poder llegar a él, y se enfoca a cosas determinadas y se trabaja en el proceso. Okay. La parte de ontológico viene de ontología del lenguaje. Esto ha sido desarrollado básicamente en Chile por Humberto Maturana, Esteban Echeverría, Rafael Echeverría, perdón. Ellos son los impulsores de lo que es la ontología del lenguaje. Porque qué tan importante, como tú lo comentas, es el tema del lenguaje, de poder hablar correctamente las cosas. Yo te decía, claro, si yo digo soy una persona próspera, es algo que se queda en el tiempo, es algo que yo estoy estableciendo, que soy así y estoy bien. Pero cuando me equivoco y digo, soy enfermo, soy una persona enferma, yo misma me estoy poniendo un chip de que soy una persona
que está apuntando a ser una persona enferma toda la vida. Es exactamente, y diste justo en la tecla el tema del lenguaje. El ontológico, el coaching ontológico, se apoya mucho en el tema del lenguaje, porque nosotros somos seres lingüísticos, de por sí. A la pregunta que yo hago a los alumnos donde doy el curso es: ¿cuándo dejamos de conversar? Algunos me dicen cuando duermo. Y yo digo, no conversas de forma exterior, pero sueñas. Tienes sueños, y esos sueños al otro día a veces los representas, los recuerdas. Entonces estamos en constante comunicación. Siempre estamos hablando, siempre estamos en lenguaje constante, ya sea con otra persona o con nosotros mismos. Y desde ahí parte en donde uno ve que a veces los objetivos no se pueden concretar. Porque esas conversaciones internas que nosotros tenemos no nos permiten desarrollar. ¿Por qué? Ejemplo, ¿cuáles serían esas conversaciones internas de nuestros miedos, temores? Exactamente. Porque yo puedo decir a veces, tal vez algo de afuera, o sea, de la boca, como se dice, ¿no? De la boca para afuera y de la boca para adentro. Yo puedo decir, sí, claro, yo estoy así, tengo tal cosa, o me siento así, pero sin embargo, lo que yo estoy pensando es que soy una persona insegura, que no me va a ir bien, que todo lo que voy a hacer está mal. Entonces, yo misma me estoy como saboteando. Exactamente. Y no es la palabra exacta sabotear, pero nuestro inconsciente viene cargado. Nosotros desde el coaching decimos que nosotros tenemos una caja. ¿Ok? Nosotros, nuestra mente o nuestra forma de ser es parte de una caja. Esa caja es todo lo que sabemos, pero a su vez esa caja tiene todo lo que sabemos que no sabemos. Todo lo que sabemos que no sabemos. Ahí está una parte que es todo lo que sabemos. En eso tienes los conocimientos, tienes tus creencias, tienes tu crianza, tienes tu educación, la cultura, tienes todo. Pero también hay una parte que desconocemos, que es que sabemos que no sabemos. ¿Ok? Entonces parte de ese aprendizaje en donde uno dice, yo sé que no sé de esto. Es el primer punto para poder lograr una transformación. Donde es el punto de partida para decir, yo no sé de esto, yo quiero mejorar esto, y recurro a ciertos recursos que no tengo y salgo de mi caja. Es como encontrarnos con nuestras debilidades. Exactamente. De otra manera. Mejor enfocarnos en encontrarnos con nuestras fortalezas, que a veces no las vemos. O sea, las fortalezas son las que me voy a apoyar para poder lograr mi cambio. Y ahí es donde ingresa el coach. Exactamente. Hay dos, yo personalmente lo separo como el coach, como entrenador que se le dice, ¿no? Muy rapidito, por ahí confundo un poco porque viene coaching ontológico, palabra en inglés con una palabra en castellano. Entonces, el coaching viene de, o sea, es entrenando, ¿no? O entrenar. Coach es entrenador. Y ontológico es estudio del ser. Entonces, es entrenando al ser, algo así, ¿no? Si se puede hacer una traducción. Entonces, el coach lo que hace es acompañar en ese proceso en que tú puedas lograr los objetivos que quieras hacer. No estamos hablando solamente de trabajo, estamos hablando de mejorar algo personal tuyo, una relación con otro, recuperar, no sé, hay mucha gente que quiere subsanar cosas con su familia, en su trabajo. Pero qué interesante, ¿no? Entrenando al ser. Fuerte la palabra, porque nos olvidamos de ser. Sí, exacto. O sea, vamos yendo por la vida a veces como haciendo las cosas que otras personas desean que hagamos, sobreviviendo, no viviendo. Nosotros dejamos que la vida lleve los rieles de la vida. Y así, me tengo que ir a la derecha, me voy a la derecha, si me voy a la izquierda, me voy a la izquierda, yo sobrevivo.
Exacto. En cambio, el papel que tú haces como coach ontológico es entrenar a ese ser para que comience a tomar nuevamente los riendas de su propia vida. Exacto. Y llámese entrenar, no es diciéndole cómo tiene que hacer las cosas, qué elecciones debe tomar, o qué juicios le cierran posibilidades o qué juicios le abren que uno tiene, sino mostrándole como sesión en sí el coach trabaja a modo de espejo. ¿Okay? Y trabaja a modo de espejo, y te lo explico mejor, con preguntas poderosas, como decimos nosotros. Nosotros parafraseamos lo que decimos, o lo que dice nuestro cliente. Por ejemplo, si tú dices, tengo un problema con mi jefe, y ¿cuál es el problema que consideras? No, lo que pasa es que nunca, la verdad, nunca recibe mis trabajos y nunca da una buena aprobación y todo. Entonces, bueno, tú dices, ok, tu jefe nunca te da una aprobación a tu trabajo. Nunca te ha dado. Los silencios en una sesión de coaching son las respuestas más importantes al cliente, no a nosotros. Entonces, dice, bueno, nunca no. En realidad sí, 2 o 3 veces. Lo que pasa es que ahora tengo un proyecto en donde se lo he presentado un montón de veces. Entonces, lo que hacemos es darnos cuenta de que nosotros mismos lingüísticamente estamos diciendo nunca, y ese nunca es un cierre de posibilidad. Si nosotros decimos nunca, nunca nos va a recibir, porque nosotros estamos comunicando y estamos expresando algo que realmente se va a dar. Se va a dar porque... Y a lo mejor nosotros mismos nos cerramos a nosotros mismos a darnos la posibilidad de que sí se pueda dar. Porque nunca significa no, si nunca lo va a hacer, entonces ¿para qué lo voy a presentar el trabajo o el proyecto? Entonces yo ya no se lo presento y lo mejoro. Sí, y eso depende mucho de nuestras propias creencias que tengamos y de lo que realmente elegimos en la vida y no elegimos. Hay muchas cosas que creemos que elegimos, o sea, un trabajo, unas amistades, hasta una pareja, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es quejarnos. Siempre vemos que el problema es del otro. A lo que desde el coaching decimos, si el problema es del otro, no te hagas ningún problema. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si el problema es del otro, va a ser imposible que tú puedas solucionarlo. Ahora, si tú te haces responsable de que el problema te involucra y desde tu parte puedes solucionarlo, entonces podemos empezar a trabajar. Si uno considera que tal en el trabajo el problema es de mi jefe, hasta que mi jefe no lo solucione, que es una cuestión de él, el problema no se va a solucionar. Lo que hacemos es trasladar nuestros miedos, nuestras creencias o nuestras incomodidades a los otros. Con eso que hacemos nos liberamos de responsabilidad y de compromiso. Claro, porque ¿qué hacemos nosotros? La decisión la tiene el tercero, no está en nuestro poder la decisión. Tú hablabas del espejo, podría ser que a veces nosotros también estemos viendo esas quejas o hacernos la víctima, o las quejas más que todo por un espejo, o sea... Sí, es muy... lo que pasa es que considero que el hacernos responsables de nuestros actos buenos y no tan buenos dentro de cada uno de nuestros juicios, ¿no? Qué es bueno y qué es malo depende para cada uno. Es algo muy fuerte, ¿no? Es interiorizar y decir, bueno, hice esto, llegué hasta acá y ¿para qué llegué a esto? Entonces uno va tomando su camino y va eligiendo dónde ir. Nadie nos dice. ¿Cuántas veces escuchamos que nos dicen, sí, lo que pasa es que el fulano o mengano me dijo que fuera a tal fiesta y la pasé mal? Y le estoy echando la culpa a él porque claro, yo fui y no asumo la responsabilidad. De que yo elegí hacerlo. O sea, uno elige constantemente. Por eso es tan importante, entonces, yo puedo apostar todo por hacer algo. Todo. Por ejemplo, para hacer un proyecto. Y bueno, pero no salió. Yo debo asumir la responsabilidad de que pasó algo, de que no lo logré y no tengo que estar echando la culpa a las demás personas. Exactamente, cuando nosotros, si en el caso de un proyecto queremos lograrlo, primero lo que tenemos que hacer y vemos desde el coaching es lograr una visión poderosa. En el sentido de posicionarnos. ¿Y por qué llamo esta visión? Como a veces decimos, imagínate que quiero conseguir este proyecto y dedicarme al coaching. ¿Cómo se vería Jorge de acá a 2 años
siendo coach. Entonces uno lo mentaliza realmente, incorpora la emoción que en ese momento podría llegar a sentir o siente, y desde eso nos basamos. Cuando una visión es poderosa, el camino puede ser difícil, obviamente, hay etapas que hay que ir superando, pero no perdemos el punto que es a dónde queremos llegar. Hay veces que no tenemos muy visualizado eso, diga, bueno, voy a hacer este negocio, o voy a agarrar este emprendimiento, o voy a casarme, y no tenemos a dónde queremos llegar, que realmente no lo sabemos, y no podemos vivirlo porque estamos en el presente, pero sí podemos imaginarnos cómo me sentiría yo con ese proyecto. Desde esa fuerza que nos tiene, de ahí nos tenemos que apoyar para llegar. ¿Y te ha pasado a veces de que llega gente y te dice, sí, mira, yo tengo este plan de vida y quiero dentro de 2 años estar ahí, pero realmente no está convencido? O sea, porque tú me dices de que es o sea, no solamente la visión, pero para que sea poderosa tienes que inyectarle emoción, sentimiento. ¿Y te ha pasado a veces de que encuentras que las personas no tienen esa emoción o ese sentimiento? Sí. Pasa muy constantemente. Porque puede decir que a veces uno puede tener varios proyectos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? El tema es identificar ese objetivo que tú quieres. Esa pasión. Exactamente. Empieza a intervenir un montón de factores, ¿no? Tu pasión, la voluntad, el compromiso. El compromiso nosotros del coaching decimos que es una elección. Porque si el compromiso lo transformamos en una obligación, al no poder conseguirlo, no utilizamos esta palabra, pero para que se entienda mejor, nos podemos sentir frustrados o fracasados. Nosotros no utilizamos eso en el coaching. O sea, todo proceso tiene un resultado. Si es el que deseamos o no, es de acuerdo a cómo fuimos actuando. Pero no por eso sentirnos que un compromiso es una obligación. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando llegan personas que están haciendo el sueño de otra persona? O sea, el del papá. Que el papá tuvo la empresa y quiere que su hijo siga con la empresa. Mira, generalmente y ocurre mucho, no solo eso, sino el hijo en seguir la carrera que el papá quiso o estudiar lo que el papá nunca pudo hacer. Lo primero que se percibe en lo emocional, porque nosotros en una sesión de coaching no trabajamos solo con el tema del lenguaje, ¿no? La corporalidad, el lenguaje, la emoción que se va planificando y se va dando en la sesión, se manifiesta. Entonces hay una emocionalidad inversa a lo que por ahí está transmitiendo, porque es posible. ¿Y cómo te sentís con esta carrera que estás haciendo? Muy bien, ¿no? En donde pierde su eje en no decir, no, bárbaro, ¿no? Pero ¿a ti qué te gustaría hacer? Y a mí me gustaría ser pintor. Cuando en el momento que la persona enfoca lo que realmente quiere hacer, elige y está feliz con eso, su corporalidad cambia totalmente. Son indicadores que nosotros tenemos en dónde podemos llegar a trabajar. O sea que tú como coach te das cuenta hasta del lenguaje corporal. Sí, trabajamos, por eso el coaching trabaja en el lenguaje, la emoción y la corporalidad. En cualquier, creo que disciplina, esto siempre está unido, ¿no? Nosotros no podemos decir, ¿y cómo estás, Jorge? Bien, muy bien, la verdad, felicísimo. Todo prestado. O sea, claro, hay algo o que no concuerda. Cuando uno de los 3 engranajes se mueve, automáticamente se mueven los otros 2. Cuando se puede lograr que esos engranajes funcionen bien, es donde nosotros estamos felices, estamos contentos, hablamos fuerte, nos expresamos bien. Y hasta los ojos nos brillan. Exactamente. Ahora, cuando yo comencé el programa preguntando cuál es la diferencia entre decir estoy enfermo o estoy feliz, aunque es algo positivo, estoy feliz, o una cosa negativa como estoy enfermo, o decir estoy pasando por una enfermedad, o por este momento soy feliz, ¿no? O sea, ¿hay una diferencia desde el punto de vista ontológico? Pasa por el tema, como te explicaba, del lenguaje, de cómo yo no solo lo comunico, sino cómo lo pienso. O sea, ¿qué tengo adentro yo? O sea, yo soy enfermo,
o estoy siendo enfermo, o por ahora estoy enfermo y mañana voy a ver, porque en realidad estoy en un tratamiento. ¿Y cómo estás? Enfermo. ¿Cómo estás? Y por ahora más o menos, pero estoy en camino a mejorarme porque estoy haciendo un tratamiento. Eso es otra predisposición que nosotros tenemos para salir de ese encierro. Y esto del yo soy o yo estoy siendo parte de uno de los enemigos del aprendizaje en lo que es la transformación de nosotros, partimos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cambiar una forma de ser, queremos ser mejores, si yo digo yo soy así, no puedo cambiar, yo soy renegón. O sea, me quedo en soy renegón, por decir. ¿Y te estás? Y siempre voy a estar en eso hasta que yo diga, hoy estoy renegón. Es diferente, ¿no? Hoy estoy enojado. Yo estoy siempre enojado, es diferente a hoy estoy enojado, porque también vemos en el coaching que las emociones me llevan al estado de ánimo. A veces confundimos, ¿no? Emoción con estado de ánimo, ¿no? O sea, que cuando te pregunten, ¿cómo estás? Aburrida, tranquila. O sea, ya tu misma funcionalidad, tu pensamiento y todo el tema corporal te va a aburrir más, te va a hacer más. Exacto. O sea, y cuántas veces vemos en un proyecto o en un negocio que esté empezando alguien que dice, ¿y cómo te va? Y bueno, en la lucha, te dice, ¿no? En la lucha, y luchándola. Si uno declara, esa es otra cosa que podemos ver, declara que la estoy luchando y siempre tu trabajo va a ser una lucha. Ahora, si estoy viendo cómo salir o no estoy pasando un buen momento y estamos buscando la manera de llegar, es diferente, ¿no? Las declaraciones en el coaching son muy importantes. Por ahí, nosotros al hacer una declaración, lo que hacemos es hacernos responsables de esa declaración. Yo quiero tener tal negocio, yo quiero mejorar la relación con mi hijo. Entonces, si yo declaro eso, ¿qué necesito para poder mejorarlo? ¿De qué me voy a hacer responsable? ¿Qué compromiso voy a asumir? ¿Y qué recursos voy a buscar para poder mejorar? Ahora, el papel del coach es ayudarnos a hacer ese plan, ese camino para llegar dentro de 2 años a que se cumpla esa visión luminosa, esa visión exitosa que estabas planteando al principio. Sí, exactamente. Lo que hacemos nosotros es acompañar y acompasar. Quiere decir que nosotros no vamos ni más adelante que nuestro cliente, ni más atrás, solamente al costado. Incluso si, por ejemplo, en una sesión se manifiesta que viene una persona con una emocionalidad de tristeza, de angustia, no estamos así, nosotros no podemos evadir eso y tratar de, con mi emocionalidad, decirle al otro, no, pero mira cómo está, ¿no? O sea, es acompañarlo, tratar de acompasarlo en eso y llevarlo a donde realmente quiere estar, o mostrarle dónde él quiere llegar. Bueno, ya nos indican que tenemos que ir. Realmente es súper interesante el tema. Muchas gracias. Voy a comenzar a aprender a cuidar cómo hablo. Sí, la diferencia entre ser y estar. Soy, por las cosas positivas. Tú me estás hablando de declarar, decretar. Soy feliz, soy próspera, soy abundante, soy bella, soy delgada, qué sé yo. Porque la clásica de las mujeres, ¿no? Estoy gorda, estoy gorda. No, estoy gorda, ¿no? Pero estoy a lo mejor plantando de que me voy a quedar así. Sí. Es muy diferente decir, estoy ahora un poquito. Una última aclaración, el declarar en el coaching es hacernos responsables. Y el declarar no sirve si no tenemos una acción. ¿Okay? Yo puedo decir, estoy gordo, quiero bajar de peso, pero eso, o sea, es mi primer paso para ver y tomar una acción de lo que voy a hacer. Ya, no es que me van a caer las naranjas Y no, que miremos un poquito la vida. Soy próspera y esperar que la naranja me caiga del cielo. Exactamente. O sea, tengo que... Ha tenido la suerte que a lo mejor el universo se movió para que eso se ponga delante tuyo. Pero si te dio la semilla y tú no la plantas, no creo que crezca de tu mano.
O sea, vas a tener que ponerlo. El papel del coach es quien nos va a acompañar en ese, podemos decir plan, ¿está bien cuando Sí, decimos sí, plan? puede ser un plan. En Sí, ese hay plan de acción. Para el plan de acción, la parte de accionar, Exactamente. para poder llegar a ese objetivo feliz. Perfectamente. De cómo me Sí. quiero ver de aquí a 2 años, de aquí a 10 años. Exactamente, o de aquí a la semana que viene. O sea, no hay planes de largo que sean, puede ser algo que quieres solucionar. O sea, Pero ya comenzar a inmediato. sembrar la semilla. Exactamente, sí. Así es. Es verdad. ¿Dónde te podemos encontrar, Jorge? ¿Tú estás haciendo terapias? Sí, estoy Cuéntanos un haciendo, poquito. ahora estoy realizando un curso que bueno, ya ha comenzado, está por terminar y vamos a dictar un curso para jóvenes, un taller para jóvenes. Perfecto. O sea, aparte de dar talleres, pero también eres coach personal. Exacto, sí. ¿Cómo se dice? ¿Coach personal? Sí, sí, hay Como un asesor personal. personal, empresarial, le dicen ejecutivo, en realidad abarca todo, ¿no? Alguna empresa dice, no, el coach ontológico trabaja con solamente el one-to-one, ¿no? O sea, persona a persona. A lo que yo siempre le digo, ¿y cómo se conforma una empresa? Por seres humanos, por personas, y cada persona tiene sus diferentes inconvenientes. Entonces ahí es donde entra el coach también en un tema empresarial. Pero trabaja, hay gente que se dedica al coach como profesión solamente de sesiones. Y bueno, yo ahora emprendí una nueva etapa para transmitir todo lo que me enseñaron y todo lo que me dio resultado. Como decimos, a mí. Y espero que bueno, que las personas que en este camino que estoy transitando me acompañen puedan lograr lo mismo que yo pude lograr. Ah, bueno, entonces me estabas comentando de que estás haciendo ahorita talleres. Sí, ahora estoy haciendo un taller de un coaching intensivo que es el de 4 días, ya comenzó, en donde no tocamos todas las distinciones que trabaja el coaching, pero sí hablamos de las más importantes o las que consideramos más importantes y se hace a modo de conversatorio, ¿no? No es una clase de teaching en donde dice, no, porque el coaching no nos dice qué hacer. Más interactivo. Exactamente, entonces se trabaja mucho con las personas que están en el curso. Y a fin de mes, el 28 de febrero y el 1 de marzo, estoy haciendo un taller para jóvenes de 14 a 18 años, en donde trabajamos eligiendo mi futuro y diseñándolo. Qué interesante. Porque a veces ahí es cuando más confundidos están. Y eso, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué carrera seguir? Exacto. Y lo que me hablabas tú, ¿no? O sea, el papá, los amigos, esto que me conviene más económicamente, o me dedico a la música o me dedico a ser ingeniero de sistema. O la negociación, ¿no? Exacto. O sea, quieres estudiar teatro, ok, está bien, estúdialo, pero tienes que Tú ves cómo terminar haces. ciencia Claro. de comunicación, por decir Sí. algo. ¿no? Eso lo hace los fines de semana, eso para mi papá eso es un hobby, de eso no podés vivir, ¿no? Y podemos agarrar casos en historia de cualquier profesión en donde no creían los demás. El tema es creernos nosotros. Como decía un mentor mío, créetela, o sea, hay que creérsela, porque si no, no podemos llegar a ningún camino. Y me pueden ubicar, bueno, por el momento a mi celular, al 99-347-7761 y también a mi correo que es NAP, mi apellido es NAWP de papá, .jorge@gmail.com. Ok. Nuevamente, para poder ingresar todos los datos al Facebook, si fueras tan amable, tu celular. Mi tu celular correo. es el 99-347-7761 y mi correo es NAWP de papá, .jorge@gmail.com. Así que ya saben, coach ontológico Jorge Knapp, que nos puede ayudar para ese entendimiento del ser, comenzar a mejorar cómo hablamos, esas declaratorias, declaraciones, ya te estoy cambiando, las declaraciones, aprender a decretar, soy feliz, pero con acción. Exactamente. No sin acción. Muchísimas gracias, Gracias, Jorge, por haber Pamela. estado acá. Y por mi lado, nos estamos encontrando el día de mañana aquí, por supuesto, en Radio TV Holística, Café Esotérica. Buenas tardes. Que tengan un rico almuerzo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Sí.